maestro Omar Silva Palancares. Él actualmente se encuentra en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, como ya apreciaron en el breve currículo que se les envía sobre esta invitación a estos seminarios. Y yo creo que es de mucho interés para todos nosotros entender un poco más el concepto de los parques tecnológicos, y esa fue la razón principal precisamente por la cual invitamos a Omar. Y pues Omar, pues directamente vamos a entrar en tema para que seguramente vamos a tener muchas dudas, puede haber preguntas sobre ese tema, ¿no? Por favor, Omar, adelante. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Nos da mucho gusto el que podamos estar aquí en la Secretaría. Vemos el desarrollo económico muy ligado a poder estrechar lazos con los centros académicos, con los centros de investigación. Creemos que en Guanajuato tenemos un gran potencial y que en la medida en que nuestro desarrollo económico esté anclado o sustentado justamente en esta base, creo que vamos a ser mucho más exitosos en el trabajo que estamos pretendiendo desarrollar en la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, la presentación, primero quiero plantearles un poco la visión con la que nosotros estamos viendo que se está dando el desarrollo económico en el estado de Guanajuato, para después, ya de manera muy precisa, plantearles cuál es la estrategia con la que estamos buscando que Guanajuato sea un actor relevante en la economía del conocimiento. Entonces, primero, nosotros creemos que Guanajuato, con su posición geográfica, pues ya en sí representa un polo de desarrollo bastante atractivo. En este radio de 400 kilómetros, partiendo de Guanajuato, tenemos el 80% del mercado mexicano, 70% de los establecimientos industriales, del comercio internacional, de la población de México, y entonces, esto ya es un aspecto a considerar dentro de las estrategias que estamos impulsando en la Secretaría. Por otro lado, también se está dando la coyuntura de la forma en cómo se está conformando nuestra pirámide poblacional. Estamos cada vez teniendo, la pirámide se está volviendo un rombo donde en los próximos años vamos a ver un bono poblacional por primera ocasión. En muchos años vamos a tener muchas más personas en edad de trabajar, sosteniendo a las personas más jóvenes, a los niños y a las personas de la tercera edad. Y entonces esto también nos plantea un reto muy importante, porque resulta que de esta población de 5 millones, casi 700,000 personas, se están incorporando a la actividad productiva casi 60,000 personas por año. Entonces, en la medida en que seamos capaces de ofrecerles oportunidades de desarrollo laboral a estas personas, entonces vamos a tener vamos a poder aprovechar este bono poblacional. Lo comenta el secretario, de lo contrario se puede convertir en un pasivo poblacional, ¿no? Si no somos capaces justamente de desarrollar este tipo de oportunidades. Entonces, ahorita el promedio de edad de nuestra población es de 24 años. Mucho se da la tendencia de comparar a Guanajuato con los estados vecinos. Simplemente aquí es para referenciar que el tamaño del estado de Guanajuato casi es la suma del estado de San Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas. La suma de estos tres estados es lo que representa la población económicamente activa que tiene el estado de Guanajuato. Entonces, prácticamente es el doble del Producto Interno Bruto, por ejemplo, del estado de Guanajuato que lo que tiene el estado de Querétaro. Y lo que les estaba platicando justamente de este crecimiento acelerado que se está dando en el estado de nuestra población joven, que entonces nos está demandando oportunidades. Somos el segundo lugar nacional en crecimiento de población joven, ¿sí? En estos 5 años que establecemos en esta tabla, pues tuvimos una variación de 182,000 personas de crecimiento de nuestra población joven. Algunos indicadores en cuanto a nuestra actividad económica, pues vemos que Guanajuato es el primer lugar en producción de calzado de lácteos, el segundo lugar en
conservas alimenticias y artículos de cuidado personal. Debemos recordar que en Guanajuato se encuentran algunas de las empresas más importantes a nivel mundial que están establecidas en nuestro estado, ¿no? Tenemos Nivea, tenemos Gillette, tenemos Procter & Gamble, tenemos Avon. Son algunas de las empresas que se han establecido en el estado de Guanajuato y que justamente por eso podemos hablar que en Guanajuato es el segundo estado con más actividad en este tipo de sector. En seguros financieros ocupamos la tercera posición, en automóviles, bueno, aquí manejábamos el cuarto lugar, ahorita ya debemos andar por el tercer lugar más o menos en producción de vehículos, en información de medios masivos el quinto lugar, en todas estas actividades ocupamos el sexto lugar. Y simplemente también comentarles que según el censo del 2009 tenemos en Guanajuato 180,000 unidades económicas. Comparándolo un poco con el estado de Nuevo León, debe de andar sobre 120,000 unidades económicas el estado de Nuevo León. La gran diferencia es que el estado de Nuevo León o las empresas del estado de Nuevo León han tenido la capacidad de crecer más, de agregar mucho más valor a sus actividades y por eso es mucho más grande el Producto Interno Bruto de Nuevo León. Entonces justamente aquí también ya podemos ir identificando otro reto muy importante que tenemos en el estado. ¿Cómo le hacemos para que estas 180,000 unidades económicas puedan generar mayor valor a sus actividades, para que estas 180,000 empresas puedan generar más empleos, puedan ayudarnos a impulsar el crecimiento de nuestra economía? Algunos otros indicadores, bueno, en términos de crecimiento económico, considerando el Producto Interno del 2013, tuvimos un crecimiento del 3.8%, lo que nos ubicó en el tercer lugar nacional. Tuvimos un incremento de nuestras exportaciones de casi 25%, obviamente, principalmente en el sector automotriz. Yo me acuerdo hace 15 años que yo me incorporaba a la Secretaría de Desarrollo Económico, hablábamos de unas exportaciones de 800 millones de dólares. Hoy las exportaciones del estado de Guanajuato deben de andar por el orden de más de 16,000 millones de dólares lo que se está exportando, principalmente en el sector automotriz, autopartes. Y también aquí entonces podemos identificar un reto muy importante, porque resulta que nuestros sectores tradicionales siguen teniendo una participación en las exportaciones muy baja. Entonces ahí tenemos también algo que hacer para que el sector calzado, el sector textil, los alimentos, digamos, es de los que más exportaciones tienen, pero bueno, creemos que todavía tenemos ahí mucho más potencial en términos de exportaciones. Y resulta que nuestra base de empresas exportadoras en el estado desde hace muchos años sigue oscilando sobre las 1,200 empresas exportadoras. Entonces, todavía muchas de nuestras exportaciones son de exportaciones temporales, son exportaciones de una empresa que tiene una oportunidad de exportar y lo hace por ese año y el siguiente año ya no es constante en este esfuerzo. Entonces, también ahí podemos identificar algo importante. En términos de mejora regulatoria, bueno, pues ha tenido una buena actuación en el estado de Guanajuato, el Doing Business, que es este estudio que hace el Banco Mundial para ver en qué lugares se pueden abrir empresas más rápidamente. Bueno, ahí Guanajuato ha estado desde hace varios años entre los primeros 3 lugares, ahorita estamos en el primer lugar, y esto significa que si quieren abrir una empresa de bajo riesgo, lo van a poder hacer en menos de 24 horas. El problema es cuando queremos abrir empresas de mayor, que implican mayores riesgos. Entonces, como la mayoría de los permisos se dan a nivel municipal, pues entonces ahí nos estamos tardando más y ahí también entonces tenemos mucho trabajo que hacer. En tercer lugar, en generación de empleos, ya hablábamos más de 82,000 empleos en el periodo de septiembre del 2012 a julio del 2014. Pero también nuevamente ahí son las empresas las que nos están demandando que seamos mucho más pertinentes en la formación de nuestros recursos humanos, que estos recursos humanos entonces puedan
responder a sus necesidades y que puedan entonces incorporarse a todas estas oportunidades que se están dando en el país. Pero entonces, nuevamente, aunque podríamos verlo como algo muy positivo, qué bueno que se estén abriendo todas estas oportunidades, pero entonces para que las podamos aprovechar los guanajuatenses tendremos que ser pertinentes en nuestra formación y en la oferta, en la formación de nuestros recursos humanos. En materia de atracción de inversiones, pues la verdad ha sido también muy grato ir viendo cómo cada vez más empresas a nivel internacional voltean a ver en Guanajuato una oportunidad para invertir. En estos años han sido 11.200 millones de dólares. Ha sido una actividad muy intensa de promoción. Sabemos que la capacidad de inversión local, inclusive nacional, es insuficiente, que no nos da la posibilidad de satisfacer los empleos que necesitamos para los guanajuatenses. Por eso es por lo que tenemos que seguir recurriendo a la inversión extranjera o nacional o extranjera para propiciar esta generación de empleos, pero también aquí lo que tenemos como reto es cómo le hacemos para anclar a nuestras empresas MIPYMES a esta cadena de proveeduría que están necesitando todas estas empresas que están llegando al estado de Guanajuato. Y bueno, el estudio de Vamos México, México Cómo Vamos, que es esta asociación civil que tiene figuras muy reconocidas en su análisis, también reconoce el crecimiento y lo que ha venido pasando en estos últimos años en el estado de Guanajuato. Pero no digas que se servía para darle y tenemos ¿cómo se llama? Sí, tenemos una planta de filtro. Pero, ¿sabes qué? Esta tiene lámpara. Esta también. Ay, a ver.
Bueno, continuando entonces, vemos varios retos que a la vez las podemos considerar como oportunidades. En el caso de Guanajuato, estamos identificando 3 grandes objetivos para los próximos años. Por un lado, tenemos el reto del desarrollo económico equilibrado y sustentable. Resulta que en el corredor industrial de Guanajuato, que corre a lo largo de la carretera federal 45, se concentra casi el 84% del Producto Interno Bruto que se genera en el estado de Guanajuato. Entonces, tenemos que acercar oportunidades tanto al norte como al sur del estado de Guanajuato. Ese es un tema muy importante. No podemos seguir permitiendo que nuestra población se siga yendo al estado a los Estados Unidos o que esté migrando a nuestros centros urbanos. Creo que debemos de ser capaces de generar estas oportunidades en los lugares en los cuales ellos se encuentran. Por otro lado, ya hablábamos de este gran reto de generar empleos. Los próximos años el gran reto es generar estos 60,000 empleos cada año para los jóvenes. Dentro de algunos años el gran reto va a ser las pensiones, va a ser cómo generamos la sustentabilidad para todas estas personas que van a requerir de este tipo de servicios. Y por otro lado, pues también el tema de la prosperidad. Para poder generar esta cantidad de empleos, el Producto Interno Bruto de Guanajuato tiene que crecer a una tasa del 5.9% de acuerdo a lo que nos plantean los ejercicios de los economistas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que más o menos de manera anual se tendrían que estar generando 3.700 millones de dólares de inversión, ¿sí? Entonces, justamente por eso decimos que en este momento la capacidad de inversión local no nos alcanza para generar esta cantidad de inversión. Entonces hay que recurrir y complementar con inversión nacional o internacional. La estrategia con la que estamos trabajando básicamente tiene 2 grandes vertientes. Por un lado está el fortalecimiento de nuestra economía, el que podamos propiciar que nuestros sectores económicos tradicionales puedan crecer, puedan incorporar la innovación y la tecnología en sus actividades. Son los sectores que históricamente han generado empleo en Guanajuato y por supuesto que no nos vamos a olvidar de ellos. Entonces aquí también esta es la manera en cómo estamos trabajando en el fortalecimiento de estos sectores. Y por otro lado, la otra estrategia es de diversificación. Aquí lo que nosotros buscamos es incorporar actividades económicas de mayor agregado, poder incorporar nuevos sectores económicos, y lo estamos haciendo básicamente a través de nuevas inversiones, el sistema de parques tecnológicos, que ahorita vamos a profundizar un poco más sobre eso, el fortalecimiento de nuestras MIPYMES y fundamentalmente el desarrollo de nuestro capital humano. Desde hace varios años la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Educación hemos tratado de ir alineando esfuerzos desde hace algunos años ya. Cuando se van a abrir universidades nuevas, ahí la Secretaría tiene una participación importante para ir definiendo en qué tipo de carreras se abran estas nuevas carreras. Entonces, en el sección anterior, por ponerles un ejemplo, se abrieron más de 25 nuevas universidades. Ustedes revisan las carreras que se están ofertando en estas universidades y se van a dar cuenta que la mayoría son ingenierías, ¿no? Entonces, es muy importante que seamos capaces de ir alineando entonces el desarrollo económico con el desarrollo de nuestro capital humano. Otro tema importante que hemos trabajado en este caso también en un acuerdo con el gobierno federal es cuáles son los clústeres que son prioritarios para el estado de Guanajuato en su desarrollo. Y aquí son estos 8. Entonces, en primer lugar tenemos el clúster agroindustrial. Este es un clúster que vemos que es muy importante para el desarrollo del estado de Guanajuato, porque este es prácticamente el único que creemos que podemos trabajar en los 46 municipios del estado. En todos los municipios tenemos este tipo de actividades y entonces podemos tener un efecto multiplicador muy importante si logramos impulsar el desarrollo de este clúster. Otro tema es el de productos químicos. También ahí
vemos un sector que es muy transversal y que también representa oportunidades de desarrollo para el Estado. El tema automotriz, que digamos que es el que más ruido hace, que es el que llama mucho la atención, y sí es muy importante para nosotros, pero no es el único, ni es lo único en lo que estamos dedicando nuestros esfuerzos. Entonces, sí, el tema automotriz también es uno de los clústeres que estamos conformando. En este clúster básicamente que ya está en operación, funcionando como tal, con la estructura y con los recursos para desarrollar el clúster, hemos identificado 4 grandes prioridades con las que ya estamos trabajando y que surgen justamente por una definición que hacen las mismas empresas. Entonces eso también es relevante, ¿no? Por un lado es el tema de los recursos humanos. Ya platicábamos justamente de esta gran demanda que están teniendo las empresas de recursos humanos capacitados. Entonces, bueno, fue un primer esfuerzo en el que se unieron. Es donde estamos viendo cómo las empresas sí pueden trabajar juntas en objetivos que son comunes a ellos. Sin duda tienen muchos otros aspectos en los cuales compiten, pero el gran reto es que podamos identificar en dónde tenemos temas en común y en dónde podemos colaborar. Creo que el gran resumen de todo lo que les presento el día de hoy es justamente eso, ¿no? Que seamos capaces de articularnos, de colaborar, de trabajar en equipo. Bueno, les decía que es el de recursos humanos. Otro tema es el de proveeduría, ¿no? Ellos también están planteándonos este tema como una necesidad, que las empresas MIPYMES del estado de Guanajuato puedan convertirse en proveedoras para ellos. Será mucho más atractivo que las empresas locales puedan acercarles sus requerimientos a que sigan trayéndolos de otros lados. Entonces, si nosotros podemos garantizarles la calidad, podemos garantizarles el precio, podemos garantizarles los tiempos de entrega, por supuesto que van a preferir que este tipo de productos los adquieran de las empresas de la región. Entonces, también es un aspecto a considerar. El clúster de la moda, nosotros lo denominamos como el clúster de la moda, donde justamente queremos integrar estos sectores tradicionales como el calzado, como el textil, incluso las artesanías. Ahí el planteamiento es que estos sectores puedan incorporar a partir de la moda, entonces, la posibilidad de que se salgan de la competencia de precio con la que históricamente han venido trabajando estos sectores, que siempre estábamos tratando de frenar la entrada de los productos chinos, etcétera. Pues más bien lo que nosotros planteamos es de que seamos capaces de agregarles diseño, que podamos agregarles características en los materiales, etcétera, que hagan que nos salgamos de esa competencia de precio y entonces podamos más bien diferenciar, ¿no? Ese sería lo que estaríamos buscando. Y por otro lado, estos son los sectores clave porque son los que vemos que podemos desarrollar en el más corto plazo. Pero también nos planteamos a qué aspiramos, qué es lo que queremos que suceda en Guanajuato en los próximos años, ¿no? Cuando hace 20 años hablábamos de que Guanajuato queríamos que incursionara en el sector automotriz y que Guanajuato fuera un actor relevante en este tema, pues pensaban que estábamos locos, pensaban que esto no iba a ser posible, que los estados del norte y que las armadoras iban a seguir produciendo en otros sitios y que Guanajuato no era viable para que se desarrollara. Bueno, se planteó el tema y se trabajó en consecuencia y es como se pueden hacer las cosas, ¿no? Bueno, pues de la misma manera nos estamos planteando a qué aspiramos en el futuro para el desarrollo de nuestras actividades económicas. Y aquí entonces es donde estamos hablando de cosméticos y farmacéuticos. Creemos que ese es un sector muy atractivo y que además en Guanajuato hay ciertas capacidades que nos pueden dar un piso para empezar a trabajar en esos temas y que tendremos sí que trabajar mucho más en otros aspectos, pero bueno, a eso aspiramos. Al equipo médico también creemos que es un tema muy interesante para el estado de Guanajuato. Por supuesto el turismo, irlo consolidando. Últimamente creo que se ha hecho ahí por parte de la Secretaría de Turismo, las propias asociaciones de empresarios hoteleros, creo que han logrado hacer una sinergia muy interesante y empiezan a desarrollar productos que van provocando que la gente pueda quedarse en Guanajuato más tiempo.
Yo me acuerdo también desde hace muchos años, resulta que los visitantes que vienen a Guanajuato no permanecen más de 1.3 días de visita. Y traemos ahí el reto de que por lo menos sean 2, y lo que sucede en la mayoría de los destinos exitosos es que permanezcan 3 días. Bueno, pues entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues generando productos turísticos que se diferencien de lo que ocurre en otros lados, y entonces es como vamos a lograr que nuestro sector turismo tenga mucho más valor, ¿no? Eso también es lo que buscamos. Y servicios de investigación, esta es una puerta abierta que nosotros quisimos abrir en esta definición con la Secretaría de Economía y con CONACYT y con el gobierno federal, para decirle que en Guanajuato nosotros vemos que también tenemos muchas capacidades, muchos recursos de los cuales echar mano, y entonces también es un sector que nosotros, o un clúster, perdón, que nosotros definimos como prioritario, ¿sí? Entonces son los 8 clústeres que forman parte de la política económica del Estado. Aquí vemos algunos aspectos más específicos. Y bueno, esto no se puede dar simplemente con el trabajo de una entidad o de un sector en específico. Debemos lograr articular muchos esfuerzos para que esto finalmente se pueda dar. Por un lado, la conectividad de movilidad. ¿Por qué se están viniendo muchas empresas al estado de Guanajuato? Pues porque Guanajuato, además de esta posición estratégica, pues hemos podido desarrollar las carreteras, tenemos accesos ferroviarios, se han creado plataformas logísticas muy interesantes como el puerto interior, etc. Entonces eso es un tema que se debe de alinear. El otro tema es la infraestructura de negocios, la creación de los parques industriales, que también ahorita se está dando de manera muy acelerada. El desarrollo del talento humano, ya lo destacábamos como un elemento fundamental. El desarrollo y fortalecimiento de la innovación y la tecnología, la contribución a la calidad de vida. Aquí está lo que les comentaba, o sea, Guanajuato hace algunos años pues, logró tener una conectividad muy importante hacia el norte del continente, uno de los mercados más importantes del mundo, pero en los últimos años también se estuvo procurando lograr la conectividad tanto hacia el Pacífico como hacia el Golfo de México. Y esto nos permite también entonces acceder a mercados muy importantes como el de Europa y el de Asia, a partir de que tenemos conectividad con puertos como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Tampico, Altamira, Veracruz, justamente con esta red de carreteras transversales que se han venido desarrollando y que cruzan por el estado de Guanajuato. También por el estado de Guanajuato pasan las dos principales empresas de transporte ferroviario, que es Kansas City y Ferromex, también cruzan por el estado de Guanajuato, y entonces, bueno, este es un aspecto muy importante para que logremos estos objetivos que nos hemos planteado. En tema de atracción de inversiones, bueno, ya hablábamos de estas grandes inversiones. Sin duda, pues sí, las automotrices son las que más llaman la atención. Quiero decirles que principalmente nuestros socios económicos son Japón y Alemania en ese orden. Ellos son los dos países que más inversiones han traído al estado de Guanajuato en estos años recientes. Ya después sigue Estados Unidos y siguen muchos otros países que ya han volteado a Guanajuato para traer sus inversiones. Entonces, de estos casi son 8,000 millones en el sector automotriz, autopartes, en el sector servicios más de 500 millones de dólares, en plástico son 411, en metalmecánica 202, en el sector de alimentos son 990 millones de dólares de inversión. Entonces, sí, el tema automotriz es importante, pero también se está dando en algunas otras industrias, ¿no? 975 millones en sectores diversos. ¿Qué es lo que estará pasando en los próximos años en el sector automotriz? Bueno, pues con estas empresas, Mazda, Honda, Getrack, American Axle, prácticamente en el estado de Guanajuato vamos a pasar de una producción de 300,000 vehículos que se realizaban principalmente por General Motors, vamos a pasar a una producción de 730,000 vehículos. En motores vamos a pasar de 350,000
a más de 1.230.000 vehículos, sumando los motores de Mazda, Volkswagen, BMW y General Motors. Estos motores se van a hacer en la planta de Volkswagen. En temas de transmisiones vamos a pasar de 750.000 a más de 1.750.000, igual con la participación de estas empresas. En llantas actualmente deben de andar produciendo 1 millón de llantas Pirelli, con los planes de crecimiento, con todas las inversiones que ellos mismos van a realizar también en los próximos años, van a llegar a 2.500.000 llantas que se van a hacer en el estado de Guanajuato. Entonces aquí es donde vamos a tener una posición muy importante para el estado de Guanajuato en esta industria. Pero tampoco podemos ver o ser tan ciegos para únicamente ver lo que está ocurriendo en el estado de Guanajuato. Si ampliamos un poquito la visión, si nos alejamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que entonces en San Luis Potosí, la llegada de BMW al estado de San Luis Potosí, además de la planta ensambladora que tiene General Motors, por supuesto que nos beneficia. Muchas de las empresas proveedoras de BMW y de GM se están estableciendo en el estado de Guanajuato. La industria aeronáutica del estado de Querétaro, pues, claro que también nos abre oportunidades para las empresas que se encuentran en el estado de Guanajuato. Jalisco con su ensambladora de Honda. En Aguascalientes pues anunció una nueva inversión de Nissan, además de Daimler Chrysler con Mercedes-Benz. Entonces en esta región podemos identificar 11 armadoras en esta región. O sea, esto es lo que podríamos considerar un verdadero clúster automotriz. Toda esta región del Bajío es lo que nos abre entonces unas oportunidades, yo creo que muy importantes para los próximos años. Son 24 parques industriales, de estos 11 se están construyendo en esta administración. Sin duda, estas empresas requieren lugares, asentamientos con características muy especiales, muy ad hoc para su desarrollo. Bueno, y entonces es parte también de lo que se está dando ya en el estado de Guanajuato con todos estos parques industriales. Bueno, y un tema también muy interesante es el de las naves impulsoras del empleo. Ya hablábamos de esta necesidad de llevar empleos al norte y al sur del estado. Bueno, pues una manera de hacerlos es generando este tipo de infraestructura en esos lugares, y entonces en estos años hemos logrado que 33 naves impulsoras de empleo se estén estableciendo en estos lugares, principalmente llevando actividades que son intensivas en mano de obra, ¿sí? Entonces ese es un tema que tampoco hemos descuidado y que también es de gran interés para nosotros. También ya hablábamos del desarrollo de la proveeduría local, y entonces estamos trabajando con temas de acceso a financiamiento. Ustedes saben que una tasa de interés para una empresa más o menos debe de andar, digamos, con los acuerdos que también establecemos con Nacional Financiera y todo eso, les estamos acercando tasas del 12, 13% a las empresas que están acercándose a la Secretaría. Bueno, pues si estas empresas pagan a tiempo sus créditos y están pagando puntualmente los pagos de sus créditos, a través de Fondos Guanajuato se les devuelven 6 puntos porcentuales. Próximamente esperamos podamos aumentar esto, pero ahorita se les están regresando 6 puntos porcentuales. Entonces esto significa que el costo del dinero para nuestras empresas puede quedar entre un 6 y un 7%, que es muy atractivo, que es muy competitivo para que las empresas puedan crecer y puedan entonces adquirir tecnología, puedan adquirir maquinaria, puedan incrementar su capacidad. Entonces, este es un tema muy importante. Por otro lado, también estamos haciendo alianzas con los mismos japoneses, con los mismos alemanes, para que nos ayuden en sus esquemas que ellos tienen ya muy trabajados y que ayudan a cumplir justamente con las características que demandan estas empresas, pues el desarrollo de proveedores locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos trabajando con GIGA, que es esta organización japonesa, y estamos ahí promoviendo entonces la incorporación de nuestras empresas a la cadena de proveeduría del sector automotriz.
Por otro lado, las incubadoras de empresas, bueno, este es otro aspecto que en Guanajuato se tiene una red de 11 incubadoras. Estamos conscientes y reconocemos que necesitamos actualizar esta metodología con la que se ha venido trabajando en las incubadoras. Creemos que estas deben evolucionar y ser capaces de ser mucho más ágiles. Estos procesos en los que desarrollaban un documento de plan de negocios para a través de él acceder a un financiamiento de capital de arranque que oscilaba entre los 300 y los 500 mil pesos. Creo que ya no es suficiente, creo que debe de evolucionar a un mecanismo que verdaderamente ayude a que las iniciativas de negocio puedan validarse en el mercado, que puedan entonces tener un mejor sustento para sacarlas a un financiamiento o ese tipo de servicios. Bueno, creo que también hay que trabajar en esto, ¿no? Y por otro lado, bueno, es las oportunidades en los temas de innovación o la estrategia de innovación con la que nosotros estamos buscando trabajar. Un primer ejercicio que hicimos fue el identificar cuáles eran las oportunidades de negocio que teníamos en el estado de Guanajuato, justamente partiendo de las capacidades que tenemos, o sea, qué están trabajando nuestros centros de investigación, qué están trabajando las universidades, en qué está ocurriendo en las megatendencias tecnológicas y en las megatendencias económicas, para entonces a partir de esto identificar estas oportunidades. Y bueno, identificamos 83 oportunidades que son de corto, mediano y largo plazo, pero que entonces nos planteaban el que pudiéramos aprovechar las plataformas tecnológicas que tenemos en el estado de Guanajuato, acercándole los elementos que hasta este momento han frenado o han inhibido el que esto finalmente pueda salir a una comercialización. En el caso de Guanajuato son 319 empresas las que tenemos inscritas en el RENIACID. Tenemos 685 investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigación. Y Guanajuato es el único estado del país que cuenta con un sistema de 7 parques tecnológicos, que yo me acuerdo que en el 2008, cuando empezó a surgir todo este tema de los parques tecnológicos, algunos estados optaron por desarrollar grandes infraestructuras, parques me acuerdo el de Hidalgo, por ejemplo, creo que son 120 hectáreas las que ellos tienen destinados para el desarrollo de su parque tecnológico. Monterrey hizo el mismo modelo y entonces crearon el PIC, ¿no? Donde ellos ahí congregaron a los centros de investigación, tanto públicos como de las empresas, pusieron a las 2 universidades emblemáticas de ese estado, y ahí entonces buscaron en ese modelo desarrollar su parque tecnológico. En el caso de Guanajuato, decidimos que el modelo tenía que ser distinto, no podíamos pensar que ese era lo que teníamos que hacer en Guanajuato. Hablamos entonces de construir un sistema de parques tecnológicos que, considerando los recursos que tenemos en Guanajuato ya establecidos, en Irapuato, en León, en Guanajuato, pues entonces no íbamos a mover los centros de investigación para llevarlos a un solo sitio, sino entonces desarrollar este sistema a lo largo de nuestro corredor económico. Entonces, el modelo con el que estamos trabajando es el de la tetrahélice, donde incorporamos al gobierno en su función de articulación y de apoyo, de facilitación, a las instituciones de educación superior que nos permitan hacer este flujo de talento, de acceso a la infraestructura con la que cuentan los centros de investigación y las universidades. Eso es algo que para las empresas es muy difícil, que pudieran aspirar a tener este tipo de recursos. Entonces, ¿cómo podemos lograr que nuestras empresas puedan entonces aprovechar este tipo de capacidades que ustedes tienen, por ejemplo, aquí en el sitio? La empresa, que justamente lo que les puede aportar a ustedes es ese conocimiento del mercado, esos canales de comercialización, de distribución. Y finalmente la sociedad, que nosotros no quisimos perder de vista, ¿no? En este modelo incorporamos a la sociedad porque es el gran beneficiario de todo esto, son los que al final deben de recibir el resultado de todo este trabajo, ¿no? Si no trabajamos pensando en que el resultado de todo esto finalmente llegue a ellos mejorando condiciones de vida, accesos, comunicación, etcétera, entonces creo que estaríamos perdiendo un poquito el camino, ¿no? Al final de cuentas creemos que debemos de trabajar para ellos, ¿no? Aquí podría ser el punto en común
en el que podremos lograr que entonces estos tres se puedan juntar y puedan trabajar juntos. Y aquí es donde nosotros buscamos que el parque tecnológico cumpla esa función de articulador y de que facilite entonces este trabajo. Bueno, estas son las oportunidades y estos son algunos de los centros de investigación que en su momento se revisaron para ver justamente este tipo de capacidades y entonces a partir de ahí ir identificando estas oportunidades. Sin duda hemos sido capaces de ir generando más capacidades, de ir avanzando. Bueno, esto fue, digamos, un poco con lo que partimos y bueno, este es las plataformas tecnológicas o el ecosistema que tenemos en el estado de Guanajuato para y que es la plataforma sobre la cual estaríamos trabajando. Por un lado tenemos estos parques tecnológicos, estos 7 parques tecnológicos, las oficinas de transferencia de tecnología, ¿no? Que ha certificado CONACYT y la Secretaría de Economía, los laboratorios también muy importantes, centros de investigación, algunas otras plataformas que también contribuyen o también tienen una aportación a este ecosistema, las incubadoras, las universidades. Aquí identificábamos algunas universidades, son más de 50 las que tenemos en el estado de Guanajuato, pero tratábamos de identificar cuáles son las universidades que están haciendo actividades de investigación y desarrollo tecnológico. Y un tema también muy importante, que las empresas están empezando a voltear y están empezando a tener la confianza para establecer sus centros de investigación y desarrollo en el estado de Guanajuato. Colgate-Palmolive, que está en San José Iturbide desde hace muchos años, el año pasado, a inicios de este año, inauguró su centro de investigación en San José Iturbide, donde se van a desarrollar los productos de esta marca de Colgate para todo Latinoamérica. Desde San José Iturbide hicieron sus plantas piloto, hicieron un trabajo ahí bastante importante. Por otro lado, Nivea también este año inauguró, además de su planta de manufactura, también desarrolló su centro de investigación y desarrollo. Ellos el año pasado, que anunciaron su inversión, dijeron: nosotros no necesitamos esperarnos a que concluyan nuestras instalaciones, a que concluyan la planta para empezar a trabajar. Se les facilitaron un par de laboratorios allí en el Politécnico Nacional y ahí se metieron a trabajar, y desde el año pasado entonces están empezando el desarrollo de productos, también intenciones de que este sería uno de los 3 centros de investigación que tienen nivel en el mundo, y bueno, desde se estarían desarrollando entonces también los productos para todo el continente americano. Whirlpool, que también ya tiene muchos años en Guanajuato y que también ha estado realizando actividades de investigación y desarrollo tecnológico. ZKW, que ustedes mejor que nadie los conocen, hacen faros para vehículos de lujo, ellos también están trayendo su centro de investigación y desarrollo. GKM y Pirelli también están desarrollando ya proyectos de investigación y desarrollo en el estado de Guanajuato. Y algo que la verdad hemos procurado, y cada vez que nos dan la oportunidad lo hacemos, la verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo que realizan en nuestros centros de investigación, y entonces cada vez que vienen estas empresas, yo diría que casi todas ellas han venido al CIO, todas ellas los han visitado en esta prospección que ellos hacen para decidir sus inversiones. Bueno, pues parte de lo que ya hacemos en la atracción de inversiones, además de mostrarles algunas características del estado de Guanajuato que ellos nos piden, bueno, les pedimos que nos permitan incluir en estas agendas de trabajo la visita a nuestros centros de investigación y a las universidades, justamente para que tengan la confianza de que este tipo de trabajos también se pueden realizar, y que bueno, hay investigadores y personas con una gran preparación que puede contribuir a sus planes de empresa, ¿no? Entonces, esto también es un aspecto muy importante. Bueno, pues los investigadores que tenemos en diferentes áreas, y que bueno, justamente también sabemos que es parte de los activos o de los elementos que justamente nos van a permitir cumplir estos objetivos de impulso a la economía del conocimiento. Y bueno, aquí es Novaera, que es la manera en como nosotros denominamos a este sistema de parques tecnológicos. La intención era, por un lado, ya les comentaba, aprovechar estas capacidades que tenemos a lo largo
del estado de Guanajuato, pero también para nosotros era importante que estos parques tecnológicos no surgieran y empezaran a competir entre ellos y a trabajar cada quien por su lado. ¿Cómo le hacíamos entonces para que estos parques tuvieran una vocación, para que estos parques tuvieran un trabajo coordinado? Y entonces esa fue la manera en cómo fuimos trabajando con estas iniciativas. Originalmente la idea era empezar con el Parque Tecnológico de Biotecnología en Irapuato. Esa era la primera iniciativa con la que íbamos a empezar en el gobierno, pero aquí es donde a veces la sociedad se mueve mucho más rápido, donde a veces pues, las instituciones pues alzan la mano y dicen, oye, nosotros coincidimos con este objetivo, y entonces hacen que nos tengamos que mover más rápido como gobierno. Así fue como prácticamente en 4 o 5 años en Guanajuato pudimos tener este sistema de parques tecnológicos, cuando a lo mejor el plan inicial era que pudiera desarrollarse en mucho más tiempo. Y esto se dio justamente porque, por ejemplo, el Parque Tecnológico del TEC de Monterrey, que fue el primero que inició su operación, empezó a trabajar. En aquel momento, por ejemplo, ellos se definían como un parque multitemático, ¿no? Todavía no definían una vocación. La propia operación, y bueno, después de 3 años de estar trabajando, bueno, pues entonces va ya un poco acotando el área en la cual ellos están trabajando. El Parque de la Ibero también, ellos pues cuando nos dimos cuenta ya tenían un gran avance de su proyecto, y entonces bueno, fue como el gobierno entró a participar con ellos, a apoyarlos, tanto la parte estatal como la parte federal. El Parque de Innovación de La Salle, que también dentro de su propia filosofía institucional, pues bueno, justamente ellos comenzaron o se definieron como un parque de innovación social, ¿no? Porque están trabajando temas como hábitat, movilidad, educación, salud. El Guanajuato Tecnoparque, que está liderado por la Universidad de Guanajuato, y que tenemos ahí en Silao, en lo que fue la Expo Bicentenario, ahí a un costado se destinó para el posuso 11 hectáreas para el desarrollo de este parque tecnológico. Ya les comentaba del Parque de Innovación Agrobiotec, que está aquí, nuestro socio académico principal es el Cinvestav, ¿no? Y el Centro Mexicano de Energías Renovables, también liderado por la Universidad de Guanajuato en Salamanca. Y finalmente el Parque Tecnológico San Miguelense, que también es un parque privado en un modelo muy interesante, porque resulta que esta es una empresa que surge hace 20 años, un egresado de la Universidad de Guanajuato, hace 20 años decide entrar a estos temas de simulación y diseño, crea el grupo SSC y empieza a trabajar con muchas empresas. Él es uno de los distribuidores de ANSYS y de CATIA, y entonces se da cuenta de la gran necesidad de recursos humanos, de la ausencia de recursos humanos capacitados en este tipo de herramientas, y entonces crea el Instituto Tecnológico San Miguelense. Entonces ahí empieza a formar a los chavos, y recientemente, el año pasado, justamente viendo todas estas oportunidades de negocio, crea su propio parque tecnológico. Es el único parque que se hizo con recursos netamente privados. También aquí prácticamente nos avisaron cuando ya estaba todo hecho, todo en operación, y bueno, qué bueno que sea así, y todavía mejor que cuando le platicamos justamente esta iniciativa de que en lugar de que ellos trabajaran por su lado, podían integrarse a un trabajo articulado, un trabajo coordinado. Bueno, pues la verdad es que encontramos muy buena respuesta, y entonces es como tenemos 4 parques privados netamente, y 3 parques con participación pública, ¿no? Con participación estatal. Entonces este es un modelo que a la vez enriquece el sistema, ¿no? Porque justamente nos permite ir viendo diferentes formas de trabajo. Cada uno tiene su modelo de trabajo. Eso ellos son totalmente libres de plantearlo, pero también nos ha servido mucho esta interrelación que tenemos, porque nos ha permitido aprovechar las mejores prácticas que vemos en otros parques. Nosotros nos estamos reuniendo muy frecuentemente, de hecho más tarde hoy tenemos reunión ahí con el sistema de parques, nos ponemos a compartir estas experiencias, qué nos ha funcionado, qué no nos ha funcionado, qué tipo de
situaciones nos encontramos cuando llegan los proyectos con nosotros. Y entonces así fue como empezamos a definir un primer trabajo de planeación. No queríamos que este tema del sistema de parques tecnológicos fuera algo meramente retórico, ¿no? Es decir, trabajamos juntos y creamos un sistema, y eso es muy padre decirlo, pero a la hora de buscar que verdaderamente estuvieran trabajando juntos la SAI, el TEC, la IBM, la Universidad de Guanajuato, en este tipo de iniciativas, pues no es tan sencillo. Y entonces lo primero que planteamos fue, bueno, ayúdenos ustedes, parques tecnológicos, con las instituciones que representan, a definir cuál debería de ser la política pública o cuál debería de ser la forma en cómo podríamos apoyar o cumplir con el objetivo para el cual fuimos creados. Entonces, entre los ejercicios que hacíamos, de repente, pues el primer ejercicio hicimos y identificamos 20 objetivos y chorro de actividades que teníamos que realizar, otro ciento de indicadores a los cuales darle seguimiento para ver el trabajo que estábamos realizando. La verdad es que fue muy complicado el poder llevar a cabo ese ejercicio de planeación. Y entonces nuevamente nos reunimos, nos centramos y dijimos, bueno, vamos a identificar cuáles son los retos que tenemos que resolver en el corto plazo para que podamos ir trabajando. Pues por un lado, y entonces es así que definimos 4 grandes estrategias de trabajo. La primera le llamamos de dinamización del ecosistema de innovación. ¿Cómo provocamos que cada vez haya más personas que estén interesadas en entrar en estos temas? ¿Cómo le decimos a las empresas que la innovación, para las pequeñas y medianas empresas, que la innovación también es un tema para ellos, que ellos también pueden entrar a estos temas? Y entonces justamente fue a partir de esta estrategia que empezamos a organizar eventos. Por ejemplo, hacemos uno que se llama Startup Weekend, por ponerles un ejemplo, donde en 3 días invitamos a 120 chavos, principalmente son universitarios, a que se junten a trabajar en equipo. Integramos a alguien del área de ingenierías, alguien del área de negocios y del área de mercadotecnia, y los ponemos a trabajar durante 52 horas continuas para que desarrollen un modelo de negocio. Y les traemos coaches para que durante esas 52 horas los estén asesorando, les estén acompañando en el ejercicio, y al final les traemos a inversionistas reales para que les presenten su modelo de negocio. La verdad, pues hagan pedazos, pero que se den cuenta cómo es ese mundo en la realidad, que se den cuenta lo que significa hacer un negocio, ¿no? Pensar en el cliente. ¿Sí? Entonces, estos son un ejercicio que hacemos. Otro ejercicio que no sé si hayan escuchado hablar de Fuck Up Nights, no sé si inclusive alguno de ustedes hubiera participado, no sé si alguien haya ido a algún evento de estos, de Fuck Up Nights. Tenemos ya casi 1 año y medio realizándolo en León, prácticamente 1 año en Irapuato, estamos por comenzar en Celaya y en San Miguel de Allende. Y el ejercicio es muy sencillo, en un ambiente muy relajado. Generalmente lo hacemos en un bar, lo hacemos en un restaurante, en una terraza. Aquí en León lo estuvimos haciendo muchos años en la terraza de un hostal que está en el centro de la ciudad. Y invitamos a 3 empresarios a que nos cuenten sus historias de fracaso. Cuéntame cómo te fue mal en tu negocio. La hipótesis del evento es que aprendemos más de los errores, ¿no? Y al final, la reflexión del evento es que nos platiquen qué aprendieron de ese fracaso. Y finalmente hay una sesión de preguntas donde los chavos o las gentes que participan en estos eventos pueden preguntarle al empresario alguna duda, ¿no? Entonces, este es otro ejercicio que venimos haciendo. Lo hacemos el segundo jueves de cada mes, se realiza aquí en la ciudad de León, el tercer jueves de cada mes en Irapuato, y el cuarto jueves de cada mes se realiza en San Miguel de Allende. Entonces, son algunos de los ejercicios que hicimos. Por ejemplo, hace más o menos 3 semanas hicimos el Unreasonable Institute, donde primero se sacó una convocatoria a nivel nacional, se recibieron más de 200 solicitudes que aplicaron, y al final, después de todo un proceso logramos identificar los 15 mejores proyectos de emprendimiento o de innovación social que querían resolver temas sociales, y al final los metimos en una casa.
las primeras 4 semanas los encerraron en una casa en Aguascalientes, donde les estuvieron trayendo mentores, les trajeron más de 50 mentores durante esas semanas, y finalmente la última semana la hicimos en San Miguel de Allende, donde ya les trajimos casi 40 inversionistas para que estuvieran ahí trabajando en sus proyectos, ¿no? Entonces fue un ejercicio, la verdad, muy, muy padre para ellos, porque era vivir además de vivir entre estos proyectos, que ya de por sí era una experiencia que nutría mucho sus iniciativas, pues también vivieron con los coaches, ¿no? Desayunaban, comían y cenaban con ellos, o sea, estuvieron viviendo con ellos. Los coaches tenían la obligación de por lo menos quedarse en la casa 3 días, ¿no? Ese era lo menos que se podía quedar un coach conviviendo con ellos, ¿no? Entonces por ejemplo, les metieron a Tom Chi, que es el cuate que creó los Google Glasses, o les metieron a Fernando Landeros, que el del Teletón, para que también ahí les platicara y les ayudara, sobre todo a hacer relaciones de confianza, que los pudiera conectar con gente que pudiera ayudarles a sus proyectos. Entonces, este tipo de ejercicios los hemos venido apoyando, y aquí nos da mucho gusto y reconocemos que no son eventos que realice el gobierno, son iniciativas que traen los propios chavos, y que lo único que a nosotros nos toca es apoyar, facilitar. Son diferentes apoyos los que necesitan de parte nuestra, pero dejamos que la iniciativa siga siendo de ellos, ¿no? El proyecto sigue siendo de ellos, los eventos siguen siendo de ellos, y esta es una parte que hemos venido trabajando. Los grandes eventos, ¿no? Como ahorita precisamente está el WOBI, está el Foro Internacional de Sistemas de Innovación, el 5, está en el Poliforum desde ayer y hoy. Se está realizando, es un evento a puertas abiertas. La próxima semana tenemos el Foro Mundial de Innovación, el WOBI. Andamos buscando traer algunos otros eventos que esperamos próximamente también poderlos invitar, para seguir justamente promoviendo y incentivando a que haya cada vez más interés en este tipo de cosas. Por otro lado, también estamos organizando algunos foros que tienen que ver con capacitación, ¿no? Estamos trayendo, acercando herramientas durante los últimos, desde julio de este año, y concluiremos en noviembre. Tenemos casi 30 conferencias que estamos realizando en los parques tecnológicos. Eso tiene la intención justamente de hacer que la gente vaya a los parques tecnológicos, que conozcan los parques tecnológicos, pero son también conferencias y herramientas. Estamos trayendo a gente de muy buen nivel a que den estos talleres y estas conferencias. Esto lo promovemos a través de las redes sociales, de la página de Novaera. Es la manera en cómo lo estamos promoviendo, y bueno, pues también están cordialmente invitados. Estamos haciendo algunas conferencias, algunos talleres, por ejemplo, de análisis de valor, ¿no? Que es una herramienta que sirve para que las empresas puedan identificar oportunidades de mejora, oportunidades de innovación para mejorar productos, servicios, procesos, etc. Y entonces ahí hicimos una alianza con el Instituto Andaluz de Tecnología para poder realizar este tipo de talleres. Entonces, esta es la estrategia de dinamización del ecosistema de innovación. La segunda estrategia le llamamos de estructuración de proyectos. Platicando entre los parques nos dábamos cuenta que muchos de los proyectos, cuando llegan con nosotros, a veces todavía llegan a nivel de idea, ¿no? O hay veces que los proyectos tienen muy resuelto la parte técnica, ¿no? La parte tecnológica, pero en la parte de mercado todavía hay muchos vacíos, todavía hay muchos elementos que robustecer en ese tipo de proyectos. Y entonces así fue como desarrollamos esta línea de apoyo, obviamente con el apoyo del secretario, nos permitió desarrollar estos apoyos. Y entonces tenemos una primera línea que le llamamos de transferencia de tecnología, que consiste en que les ayudamos en los parques tecnológicos a realizar la validación comercial y tecnológica del proyecto. Resulta que a veces, como les comentaba, pues el investigador o la persona que tiene el emprendedor están convencidos de que el proyecto tiene mercado. Bueno, pues a partir de este ejercicio validamos que el proyecto tenga una oportunidad de mercado, que haya alguien que esté dispuesto verdaderamente a adquirir esta tecnología. Por otro lado, también hacemos la validación tecnológica para darnos cuenta que el proyecto es viable tecnológicamente. Otro elemento que la verdad
platicando con investigadores nos lo pidieron tal cual. Por ejemplo, esta línea no la teníamos y la incluimos, que nos decían, ayúdenos a identificar cuál es el valor de la tecnología, ¿no? Nos platicaban historias donde a veces pasan los dos extremos, ¿no? O el investigador piensa que su tecnología vale muchísimo dinero, o a veces tampoco, la verdad es que se malbarata o no se hace una adecuada transferencia de esa tecnología porque no se conoce bien cuál es el valor de este proyecto. Entonces también estamos apoyando la parte de la evaluación tecnológica. Luego apoyamos con la estrategia de propiedad intelectual. Yo sé que muchas veces lo primero que nos dicen patenta, ¿no? Patenta. Pero a veces para ciertos proyectos no es la estrategia más adecuada. A lo mejor es el secreto industrial o a lo mejor es un modelo de utilidad, no sé. Pero entonces aquí lo que apoyamos es a determinar cuál es la estrategia de propiedad intelectual más adecuada para ese proyecto. ¿Sí? Luego, el tema de la estrategia de transferencia de tecnología, porque tampoco podemos empeñarnos en pensar que todos los investigadores van a crear una empresa o tienen que ser empresarios. O sea, la verdad es que tampoco es una situación tan simple como esa, ¿no? Entonces aquí trabajamos en conjunto para determinar si debe de ser un licenciamiento, si debe de ser una alianza estratégica, si hay que crear una empresa, si hay que vender la tecnología, cuál es la estrategia de transferencia de tecnología adecuada para ese proyecto en particular, ¿no? Considerando barreras de entrada, considerando el mercado, considerando el cliente, etc. ¿Sí? Y finalmente, el modelo de negocio. ¿Sí? Entonces, este es un primer ejercicio con el que nosotros buscamos robustecer los proyectos, hacer este ejercicio de reflexión para ver verdaderamente cuál es el potencial y lo que debemos de trabajar en este proyecto, y entonces sí, en un segundo esquema de apoyo, apoyamos la constitución de la empresa de base tecnológica. Y aquí es un paquetito de servicios, prácticamente aquí damos todo esto, que es primero determinar cuál es la figura jurídica más adecuada, ¿no? O sea, si ustedes están pensando que van a recibir inversiones, pues a lo mejor eso es una SAPI, ¿no? O a lo mejor es una SC o es una SA, etcétera. Bueno, pues aquí hacemos el ejercicio para determinar cuál es la figura jurídica más idónea. Luego les ayudamos con el tema del acta constitutiva ante el notario, a que obtengan su RFC y a que obtengan su RENIACIT, ¿sí? Si estamos hablando de empresas de base tecnológica, pues tienen que tener su RENIACIT, es un elemento, yo creo que muy importante. Y acabamos de incorporar un elemento más, que es la primera asesoría fiscal, ¿no? Estamos constituyendo empresas, bueno, pues es necesario hacerlos conscientes de cuáles son las responsabilidades, las obligaciones que adquieren una vez constituido como empresa, ¿no? Otro elemento que estamos apoyando es el hospedaje de las empresas, de los proyectos en los parques tecnológicos. La mayoría de los parques, o prácticamente todos los parques, tenemos espacios donde podemos, en esta primera etapa, en esta etapa temprana de los proyectos, recibir estas iniciativas y las desarrollan. Inclusive en el modelo en el que estamos trabajando hay algunos parques en los que estás por espacio determinado, pero por ejemplo tenemos el parque Guanajuato Tecnoparque o Agrobiotec, donde tenemos más de 11 hectáreas, donde empresas pueden ahí mismo establecerse ya de manera definitiva, ¿no? Entonces, por eso es por lo que consideramos que este esquema de sistema de parques nos puede funcionar mucho mejor, porque entonces se complementan los diferentes esfuerzos. Otro aspecto que la verdad es, yo creo que el más ocurrido y en el que más apoyos nos han pedido, tiene que ver con la validación del mercado. Y aquí estamos apoyando prueba de concepto, estamos apoyando prototipo, estamos apoyando estudios de mercado. O sea, el que podamos ya generar algo que podamos presentarle al cliente y que el cliente entonces nos pueda retroalimentar y nos pueda decir, sí, eso es lo que yo necesito, o no, ¿sabes qué? Necesitas regresarte a modificar esto porque el producto todavía no está como yo lo necesito como cliente. Y finalmente, en el tema de propiedad intelectual, si ya les ayudamos a definir la estrategia de propiedad intelectual, entonces ahora los ayudamos a escribir la patente, los ayudamos a hacer al pago de los derechos,
a registrar la marca, etcétera, ¿no? Ahí el esquema que se haya definido, entonces se apoya. Todo este programa cuenta con recursos y entonces estamos apoyando el 80% del costo de todos estos servicios y el emprendedor, el empresario, tiene que cubrir el 20% restante. Me voy a regresar a esta nada más para mencionar un tema que para nosotros era muy importante como sistema de parques, era el posicionar la marca, el poder buscar comunicar a nuestros usuarios qué es un parque tecnológico, para qué sirve, en qué les podemos ayudar. Y entonces ese es un tema muy importante en el que estamos trabajando. Y finalmente, proyectos de impacto. Aquí les planteamos un reto a los parques tecnológicos y les dijimos, si nos presentan proyectos de impacto económico y social en los que se junten por lo menos 2 o 3 parques a trabajar, el gobierno del estado puede apoyar esas iniciativas, ¿sí? O sea, si estamos hablando de que estos centros tienen como aliados a estos centros de investigación, a estas universidades, etcétera, bueno, pues entonces queremos que nos ayuden a atender los grandes retos que tenemos en el estado de Guanajuato. Tenemos temas de agua, de energía, de salud, de educación, en donde necesitamos justamente de la ayuda de todos ustedes. Entonces, una cuarta línea de trabajo que definimos fue la de proyectos. Entonces, digamos, de todo lo que podíamos hacer, decidimos concentrarnos en estos 4 elementos. Estos son algunos ejemplos de los proyectos. Recibimos más deben de haber sido como unas 150 solicitudes de apoyo. Estamos apoyando más o menos 90 iniciativas este primer año. Fue pues también un poco un ejercicio de prueba piloto. Casi no hicimos promoción, casi no hicimos publicidad. Y bueno, tuvimos muchísimos proyectos. La intención entonces es este ejercicio, estos apoyos, irlos adecuando, hemos procurado estar muy atentos a lo que nos van diciendo, a que podamos incorporar los elementos que se van necesitando para que los proyectos puedan ir avanzando en su propósito. Y eso es justamente lo que nos da la flexibilidad de que son recursos públicos netamente estatales, ¿no? Entonces el programa hemos procurado que sea muy flexible y que vaya moviéndose, ¿no? Entonces estamos trabajando en temas de nutracéuticos, estamos trabajando en inhibidores de contaminantes, biofertilizante liberador de fósforo, biofertilizante a base de algas, medio de cultivo multifuncional. Este es un proyecto que incluso ahorita está participando aquí en el 5 ellos usan la semilla del aguacate para desarrollar ese medio de cultivo, acondicionamiento de aire a través del subsuelo, luminaria urbana, generador de energía a través de agua, biodiesel a partir de residuos vegetales, lámparas de iluminación, combustible de pellet, nanotecnología aplicada. Incluso por aquí tenemos algunos proyectos aquí del CIO, calcetines antimicrobianos, nanopartículas virales de plantas, dentrífico a base de chihuahua, diagnóstico de virus de papiloma, diagnóstico de hepatitis, diagnóstico para cáncer, prototipado rápido, desarrollo de software, servicios de aplicaciones móviles, producción de plásticos reciclados, vehículo eléctrico, centro de innovación en hidrocarburos, bicicleta eléctrica, impresora 3D, tarjeta madre textil, troqueles y componentes, ductos de tecnología textil, secado y activado para calzado. Son algunos de los proyectos que en este primer ejercicio hemos podido apoyar y que bueno, la intención es poder apoyar muchos más proyectos y bueno, estamos a sus órdenes para que podamos hacer esta sinergia y los parques están para atenderlos. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos ahora a la sección de preguntas. A ver, sí. Bien, creo que lo que se ha hecho en el gobierno del estado para atraer inversiones es realmente, verdaderamente bastante bueno. Sin embargo, yo quiero contrastar lo que, según yo pienso, ha ocurrido tanto en Querétaro como en Jalisco. Querétaro ha traído muchas inversiones, pero siempre han sido de ingresos bajos, ¿verdad? A nivel obrero, que en realidad esas empresas no dejan nada a la población. Jalisco, por el contrario,
ha levantado la calidad de las empresas, los ingresos, el nivel de salarios ha sido muy bueno, ya contratan muchísima gente a nivel de especialización muy alta, profesionistas, y los ingresos, los salarios son mucho más altos, y el profesionista que se genera es bastante bueno. No sé, en este caso las empresas van y vienen, las automotrices algún día van a cerrar y creo que no va a pasar mucho tiempo antes de que eso ocurra. Entonces, ¿cuál es la estrategia para que esto beneficie a largo plazo a la gente? Me estoy recordando, hace unos 10 años vino alguien de la Secretaría de Desarrollo Económico y nos hablaban de que querían hacer aquí en Guanajuato como área prioritaria el desarrollo de software, y se estimularon una gran cantidad de empresas de software, y sin embargo en este momento ya no se mencionó como un área estratégica, ¿verdad? Yo sé de muchas empresas que se crearon en aquella época de software, y sin embargo ya la mayoría de ellas ya desaparecieron, muy pocas quedan, ya no se menciona. ¿Por qué desapareció como área estratégica aquí en la exposición? Sí, bueno, no desaparece, sigue siendo un tema de interés, y el punto es que nosotros vemos a las tecnologías de información y comunicación como transversal a prácticamente los ocho clústeres que comentamos. En las discusiones justamente sí estaba el punto de ponerlo como un elemento aislado, pero en realidad en todos tiene una actividad relevante, ¿no? En todos tiene una aportación al desarrollo de todos estos sectores. Entonces, sigue siendo un tema que no, en el cual no perdemos ese interés en que se desarrolle en el estado de Guanajuato. Y por otro lado, en relación a lo que comentas de justamente cómo le hacemos para que estas oportunidades sean aprovechadas o puedan ser accesibles para nuestra población, fíjate que hemos estado haciendo varios ejercicios de prospectiva para identificar cuáles son los recursos humanos que se van a necesitar en estas industrias en los próximos años, ¿no? Este ejercicio lo hicimos el año pasado, se está repitiendo nuevamente para saber cuáles son estos perfiles, ¿no? Con qué características requieren a las empresas que se estén formando los recursos humanos. Y toda esta información se le está retroalimentando a las universidades, principalmente, para que puedan hacer estas adecuaciones y puedan entonces responder a estas necesidades del mercado. Inclusive, pues en la propia Secretaría también se ha ido transformando justamente. Este es un tema que es una gran preocupación y es algo que justamente a lo que queremos responder. Inclusive la propia Secretaría ya creó un área que se llama de pertinencia laboral, donde justamente estamos buscando esta interrelación entre el sistema educativo y la parte económica. Sin duda es fundamental que no dejemos pasar esta gran oportunidad, ¿no? Sí. En el mismo sentido que mencionaba Zacarías, preguntando eso de la competitividad, que por cierto me acabo de enterar que las ciudades de Guanajuato andan en una competitividad de 40 muy atrás, comparado con toda la inversión, con todo lo que se puede uno explicaban que esa competitividad tenía que ver con los sueldos. O sea, si viene una empresa grande, pues no significa que va a dar grandes sueldos. Yo he tratado de ver qué nos está pasando ahí, ¿no? ¿Sí? Y mi explicación es de que tenemos una visión, una política industrial coja, ¿sí? La que acabas de mostrar es la política industrial que está apostando a ofrecernos como mano de obra, o mente de obra, ¿sí? Porque hasta la investigación se está pensando como dar servicio, ¿sí? Y se ha llegado, o de alguna manera no se ha podido implementar un ecosistema para apostarle a la innovación, donde está el beneficio, lo que puede darnos mejores salarios, todo esto. Y es claro que vemos que el Estado, su política es traer transnacionales y nosotros darles servicios, ¿sí? Prestar servicios. Pero no estamos pensando en generar nuevas empresas de innovación, ¿sí? Hablemos de Samsung, hablemos de Microsoft, hablemos de ese tipo de empresas
que crean conocimiento, que generan conocimiento. Hay muchas cosas que nos pueden indicar por qué, que no se ha dado, sí. En sí, el CIO tiene 3 décadas ya de estar aquí, ¿no? Uno esperaría que el área de fotónica, el impacto que tuviera la región, deberíamos tener unas 2 docenas o 3 docenas de empresas de fotónica, ¿sí? Sin embargo, en lo que se plantea es que estamos haciendo ejercicio, estamos viendo cómo, no hemos podido aterrizar. Otro indicador que nos dice que no se le está apostando a la innovación, y es a nivel país, no es cuestión nada más del Estado, ¿sí? Es que el ecosistema natural, ¿sí?, para crear nuevas empresas no lo existe en el país, y un indicador que nos puede ver que no existe son los inversionistas, ¿sí? Inversionistas ángeles privados, ¿sí? No que el Estado esté poniendo dinero para que se hagan proyectos, donde un particular le apuesta dinero, ¿sí?, para que se generen proyectos de investigación. En el país, en una revista, acabo de leer una revista así, donde se dice que solamente hay como 10 inversionistas de riesgo en el país, y que de esas 10 son 3 ellas, ¿sí? Para un país tan grande como somos, ¿sí?, tener 3 empresas de inversionistas, pues nos indica que la innovación no entra en el juego, ¿sí? Y se ve claro en la exposición que hiciste de que estamos apostándole y resuelve el problema social de inmediato, pero a largo plazo nos sigue dejando igual, ¿no? O sea, vamos a seguir dependiendo de ofrecernos como mano de obra o mente de obra, ¿sí? Y no vamos a generar riqueza mayor. No estamos pensando en decir, bueno, ok, ya hay que traer las empresas transnacionales de automotriz. ¿Y cuándo vamos a generar nuestra empresa automotriz nacional? ¿Por qué no hay un plan para decir, oye, pues tráete a la mastreta, que es causa de risa a todo el mundo? ¿Por qué no comenzar a hablar y creérnoslas que nosotros podemos crear empresas propias, nacionales, ¿no? Ese es mi punto de vista, de que nos falta trabajar, así como se está trabajando, que está muy bien, ¿sí?, lo que se está haciendo, hay que trabajar la parte de innovación. Sí, fíjate que pues son condiciones que ha tenido México, como dices, hace 30 años que se estableció el CIO aquí, pero yo creo que se han tenido incentivos a temas distintos, ¿no? Se ha incentivado la publicación, se ha incentivado los congresos, una serie de cosas que justamente no ha provocado que nuestros investigadores busquen desarrollar proyectos empresariales, ¿no? O llevar su trabajo hacia un mercado, ¿no? Inclusive todavía de manera muy reciente veíamos este tema de que si hay conflicto de intereses y que si el investigador no puede explotar el resultado del trabajo que realiza en el centro de investigación público, y han sido muchas barreras o incentivos que no han, o desincentivos más bien, que no han permitido que en muchos años hayamos avanzado. Sin embargo, yo creo que sí se empieza a mover, que sí se empiezan a hacer ciertos cambios, y que bueno, y que sí podemos aspirar a este tipo de cosas que tú comentas. Sí estamos procurando que este tipo de cosas se den. No es tan sencillo, pero sin embargo ya empezamos a ver ejemplos. Por ejemplo, por mencionarte uno, en el Parque Tecnológico de Irapuato, de biotecnología, se está trabajando en una modificación genética de las semillas que incrementa la productividad, el rendimiento del resultado de este producto. Bueno, para no entrar en detalles de esta tecnología, pero ellos empezaron trabajando en este proyecto hace 5 años. Se les apoyó con el tema de las patentes, se les apoyó con de diversas maneras. Actualmente ellos se hospedaron en el parque hace 2 años, empezaron en una oficina de 20 metros cuadrados. Ahorita ya tienen contratados son 16 personas que están trabajando en esta empresa, son por lo menos 8 o 9 doctores que están ahí ya colaborando con ellos. Ya bajaron ya lograron que
2 inversionistas mexicanos le metan dinero a su proyecto. Ahorita ya en su primera ronda de inversión bajaron $2 millones para su proyecto. Les apoyamos con el terreno ahí mismo en el Parque Tecnológico, donde ya hicieron su invernadero de alta seguridad, y ellos ya tienen un proyecto de inversión en 3 años de $10 millones, donde van a crear su propia, se salen del parque, de estas facilidades que en este momento tienen, crean su propia infraestructura ahí mismo en el parque para tener su propio laboratorio. Ellos ya tienen en este proyecto su estrategia de salida, ya saben cómo van a trabajar, porque es un proyecto que ha sido muy bien llevado y que se ha venido trabajando desde hace varios años, en los que hemos estado ahí trabajando de manera conjunta. Es un proyecto con un potencial extraordinario. De verdad espero la próxima vez que me inviten a regresar y platicarles de este caso. Tenemos expectativas muy altas de desarrollo de este proyecto. Sería un ejemplo claro de lo que tú ahorita estás comentando, pero ojalá que además de podamos ir cada vez teniendo más resultados de esto, pero también algo que hemos visto, y también coincido contigo en la parte de la inversión, nuestros empresarios no están, o inclusive nuestro sistema financiero no está asumiendo los riesgos que implica apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces eso es algo que sí ocurre en otros países. Empieza, yo creo que también, tú hablabas de 10 fondos de capital de riesgo, yo por lo menos conozco 20, pero siguen siendo insuficientes totalmente, pero yo sí veo que empieza a suceder cada vez más. Traemos un proyecto que seguramente ustedes conocen, de los chavos estos que están haciendo su bicicleta eléctrica. Todo el mundo les dice que tiene muchas fallas el proyecto, que si están muy caras, que si la competencia, muchas cosas, pero ellos están empeñados, y ahorita ya tienen una oferta de un inversionista que está de San Luis Potosí, que está dispuesto a meterle recursos a su proyecto, que está creyendo en ellos y está dispuesto a asumir ese riesgo. El próximo martes tienen otra reunión con otro empresario de Irapuato que también está muy interesado en su proyecto y también quiere invertir en ellos. Ahorita, te digo, hay cosas que de repente todavía no estamos preparados, y es parte de lo que nosotros estamos buscando ayudarlos, porque los inversionistas, no sé qué tantos de nosotros estamos, cuando tenemos un proyecto, ya preparados para decirle a un inversionista, responderle una pregunta como: oye, ¿y en cuántas rondas de inversión estás considerando de desarrollo para toda la vida de tu proyecto? ¿Cuánta participación estás dispuesta a darle al inversionista para la primera, la segunda y la tercera ronda de inversión? ¿Qué retorno de la inversión vas a tener en cada una de estas etapas? Justamente hay que ir preparando los proyectos, irles dando las herramientas para que puedan hacerlo, ¿no? Entonces, sí, creo que hay todavía muchas lagunas, creo que hay muchas cosas que hay que seguir fortaleciendo, y bueno, nosotros estamos tratando de estar muy atentos para hacer la parte que nos toque, ¿no? Ramón, una última pregunta rápida, ¿no? Pues es redundando sobre lo mismo. Al parecer, la mayoría de las empresas extranjeras que llegan aquí al Estado, ¿sí? Convierten a como un maquilador, porque los sueldos no son realmente los que deberían percibir las personas que están trabajando ahí. Eso por un lado. Por otro, usted no mencionó nada acerca de qué está haciendo, o ya desapareció el CONCITEP, en el sentido de que ya había una estrategia en inversión hacia la investigación y en la innovación también. No mencionó nada del CONCITEP. Y por último, me gustaría que nos dijera cuál sería la puerta para un joven, un investigador que tenga una idea, ¿sí?, de un desarrollo, una innovación, ¿sí? ¿Cuál es la puerta para llegar a ustedes? Gracias. Bueno, sí, creo que lo que nos hemos dado cuenta, porque también hemos hecho algunos análisis de sueldos y salarios, también es un tema que nos preocupa mucho y que sabemos que es una inquietud que se da en muchos ámbitos. Entonces
hemos hecho estos ejercicios de sueldos y salarios, y justamente ahí es donde bueno, nos damos cuenta que justamente tiene que ver con esta pertinencia educativa, ¿no? O sea, a veces las personas están llegando a solicitar estos empleos que están mejor remunerados, que tienen un mejor ingreso, y no estamos preparados para acceder a ese tipo de empleos, ¿no? Están siendo muy difícil, muy complicado el tener el poder cubrir estos requisitos. Entonces es parte de este trabajo que comentaba hace un rato que debemos hacer y alinearnos tanto la parte educativa como la parte económica para poder ir revirtiendo y cada vez estos empleos puedan ser accesibles para los guanajuatenses, ¿no? Para los jóvenes que están egresando de nuestro sistema, y entonces poderles que ellos puedan tener estas oportunidades, ¿no? Entonces sí es un tema que estamos tratando de encontrar estas manera de irlo revirtiendo, ¿no? En un trabajo con la Secretaría de Educación, con las propias instituciones educativas, tenemos esta información ya disponible. Por otro lado, bueno, el CONCITEC evidentemente no ha desaparecido. Yo no lo mencioné porque nosotros, el CONCITEC forma parte está adscrito o está sectorizado al eje económico, a la Secretaría de Desarrollo Económico. Al contrario, más bien hacemos un trabajo articulado, trabajamos mucho con ellos, y justamente ellos tienen esta línea de apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico, de formación de recursos humanos, de divulgación de la ciencia. Este es un trabajo en el que está concentrado el Consejo de Ciencia y Tecnología, y entonces la parte que nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico justamente estamos tratando es de aprovechar todos estos recursos, todo este trabajo que está haciendo el CONCITEC para poder llevarlo al ámbito económico, ¿no? Pero sí, el CONCITEC es un elemento fundamental dentro de esta estrategia, ¿no? ¿Y cuál era el tercer tema que me planteabas? Pero es la puerta, el inicio. Bueno, lo que nosotros estamos buscando para que los jóvenes se acerquen es justamente al sistema de parques tecnológicos, o cualquiera de los 7 parques tecnológicos. Ellos, o parte del trabajo coordinado que hacemos es de que si ellos, por su vocación, no son la puerta adecuada para atender ese proyecto específico, ellos mismos lo pueden canalizar al parque, donde puede recibir el apoyo para su iniciativa, ¿no? Entonces, la puerta sería a través del sistema de parques tecnológicos del Estado de Guanajuato. Sí. Bueno, muchas gracias, te agradecemos, le damos el correspondiente reconocimiento por tu visita. Muchas gracias. También aquí les dejo, no vienen los datos míos, pero bueno, en la presentación que les deje les puedo incluir también el electrónico como mi teléfono, por si les puedo apoyar en algo ya en lo particular. Con mucho gusto. Gracias.